desde donde se gestan las historias, desde de esta brillante mente, me encuentro con Hilmer Mesa, el rockstar, el sensei, el Dalai Lama de las letras hoy por hoy en Medellín. Hilmer, ¿cómo estás? Pues estaba bien, pero con todos esos epítetos ya muy intimidado. Sí, no, ninguno de los anteriores. Bueno, pero si sos famosito, pues digamos que hay fama, que hay fama. Bueno, Hilmer, yo antes que nada quería preguntarte por un hecho que creo que vos no le has contado como a nadie, o yo no sé qué pasó. Es que vos tuviste la oportunidad de hablar con tu ídolo, con tu Dios, con Rubén Blades. Contame esa ansiedad de que eso cómo tuvo que ser para vos. Ve, lo que pasa es que yo he hablado con él 2 veces y las dos han sido como muy accidentalmente lo fue. Una es que, y fue tal vez la más, no, las dos han sido muy jodidas, pero pues la primera fue que mi amigo, el gordete que trabajaba en Teleantioquia y tal, tenía que entrevistarle, él hacía cámara y entonces me llevó nomás para eso y resultó que la pelada que lo iba a entrevistar como que no sabía mucho de él. Entonces me pidieron que le escribiera pues como unas preguntas para ella hacérselas. Entonces me dejaron estar en la entrevista y yo era viéndolo y a medida que él hablaba, que es una cosa que me ha pasado siempre con él, lo mismo que en los conciertos, empiezan a darme ganas como de llorar, yo no sé, es una sensación toda extraña. Y sí, y después cuando ya terminó la entrevista que yo me le arrimé, es un tipo muy cálido y como muy sabio y muy teso, entonces yo le dije como que maestro, yo lo admiro mucho y él me decía que no tenía por qué y me dijo una cosa muy chévere que después el tiempo nos puso como en otros sitios, pero me dijo, yo le dije, no, pues como que no, el maestro de vida me crió a mí, es decir, esa ha sido la banda sonora de mi vida. Y me dijo, no, yo no hice nada, yo no hice, no contar la historia de mi barrio que debe ser igual a la del tuyo, vaya usted y cuente la suya. Y yo le hice caso. Y aquí estamos. Y bueno, Bueno, ya la segunda, que fue esta que supongo que es la que viste, es un encuentro de escritores que hacen en España y entonces había un escritor venezolano que vive en España, amigo mío, que se llama Juan Carlos Méndez, y aquí ese escritor escribió una novela que se llama El baile manca Lalú, que es una canción de Rubén Blades, y cuando nos tocó hablar aquí en una feria del libro, hablamos como 2 horas de Rubén Blades. Entonces cuando a él se le ocurrió quién podría acompañar a Rubén Blades, pensó en mí y a mí, pues de esas cosas maravillosas, pero te digo que fue como accidental, porque era una cosa que uno dice como, un man que nos encontramos una vez en una feria del libro, que se iba a acordar de uno y se acordó, y entonces nos puso pues en contacto y fue una cosa increíble. Y yo, esta sí le he contado antes, que primero salió el asistente de él en cámara, en la pantalla del computador, a decirnos que ya se iba a conectar, y cuando él se conectó me dio una cara como de novio, como un frío así en el estómago, todo teso, y dije, ay marica, ¿qué es este nivel? Maripositas en el estómago. Eran todas las mariposas del mundo. Espérate, yo creo que voy a bajar este cuadro porque lo voy a sacar. Sí, vas a quebrar a tus ídolos también, a tus otros ídolos. Ya lo más grande, ya. A Z por siempre. Esto sí es mi eterno amor. Hay una canción que yo veo que nunca te preguntan por esa canción, y creo que cuando yo la escuché yo dije, pucha, este man se fue muchos años atrás a escribir lo que es Sicario. Sí. Sicario es tremenda pieza musical porque hace una cosa muy tesa, cuenta la historia no desde el que la vaya afuera, ¿cierto? Que es un poco la visión de otros escritores de aquí muy nombrados, que ven todo como el turista, sino que la cuenta desde el sicario. Y me parece muy bacano incluso cuando dice las cosas que dice el personaje, porque creo que, bueno, Rubén Blades es un gran buceador del alma humana y creo que ha entendido mucho mejor que muchos de aquí lo que era como ese ethos del sicario, entonces sí es un temazo. Pero incluso es un tema menor dentro de su discografía y de hecho es un tema menor en ese álbum que es uno de los más grandes del que es Tiempos. Sí, es un tema que no salió a la luz, que nunca vio. No, y que llamó mucho la atención por el nombre, por lo mismo que pasa como muchas veces con la literatura y la truculencia, pues, pero no hay, por ejemplo, esta vida, esta Tiempos, esta hipocresía, que es un hijo de puta tema. Sí, sí, no, esta Puente del Mundo.
Había ya la Vinsogué, amén a la América indígena. Bueno, pues acá tenemos a dos religiosos de Rubén Blades. Entonces, papá Dios. Yo si te preguntara, Gilmar, que es una pregunta que hago mucho en mis entrevistas, pero creo que define también mucho a la persona, y es, si tu vida fuera un género de película, ¿qué género sería? Un género. Pues no sé, es que un género sería un thriller, quizás, ¿cierto? Si estoy buscando mi asesino interno. Sí, sí, una búsqueda trepidante de un montón de porqués, que es lo que suele pasar en un thriller y al final se develan. Yo no sé si en la mía se irán a develar al final, se han ido develando en el recorrido también. Pero sí, mirando, realmente pues me cogiste muy ahí fuera de base, pero mirando así por encima, una comedia definitivamente no es, aunque tiene momentos muy charros. Una tragedia no es un género, pero digamos tomándolo desde Aristóteles tampoco es, pues, aunque hay mucho del fatum en mi vida, y una película de terror menos, entonces sí, ni un western tampoco. ¿Y qué banda sonora tendría este thriller? Bastante, pues toda la primera parte salsa a muerte, ¿cierto? Ya después hay un periodo medio en donde hay mucho rock en español, Fito, Charlie, Spinetta, todos los argentinos, Sabina, hay mucho rock and roll, después hay otro pedazo grande que hay mucho tango, y ahora hay mucho de aceta, pero mucho. Esa sería como la banda sonora de hoy en día. AZ es Alcolíricos, para los que no lo sepan. Grandes personajes, he visto cómo han crecido, yo los entrevisté hace cuando tenía como 12 años, creo yo, y ya el afro que tiene, no, decirle que se lo corte. No, nunca, jamás, jamás. Jamás ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Bueno, sí, si son ídolos pueden hacer lo que les dé la gana. Oíste, ¿de qué es lo que más te arrepentís en tu vida? Pues de muchas cosas, de los daños que he hecho. Pero la más que... No, lo que pasa es que no puedo ser tan específico, pero ellas y ellos saben quiénes son y de los daños que le he hecho a gente que he querido mucho. ¿Te has quedado por decirle a alguien algo y nunca más se lo pudiste decir? Claro, a todos mis muertos les quise decir muchas cosas. Una de las motivaciones incluso que tengo para escribir es poder decir un montón de cosas a esos muertos que nunca las dije. Muy bien. Si yo te dijera que cada vez que vas a entrar por un lugar va a sonar la misma canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería esa canción? Cada vez que entras. Sabes que lo que pasa es que es una canción que me gusta mucho, como la atmósfera que tiene, que es Lonely Woman de Ornette Coleman. Pero yo había formulado esa pregunta a mis amigos, se las he formulado de otra manera y tengo también la respuesta, que creo que va más como con lo que querés decir, porque si fuera solo la entrada, es más, cuando yo llegue, después la puerta de la muerte, cuando traspase el túnel, debe sonar Lonely Woman de Ornette Coleman. Pues me pone en esa situación, siempre me la he imaginado. Pero si yo quedara atracado en una isla desierta y no pudiera escuchar sin un solo álbum para el resto de mi vida, me dio el maestro de Rubén Blades. ¿Y cuál fue tu primer cassette que tuviste en la mano? Me lo regaló el papá de Castro justamente, y es un cassette, un compilado de salsa, donde estaba entre otras Roberto Revolver de Oscar Pitín, Sánchez con Roberto Blas, el hermano de Rubén en la voz, y esa canción se me quedó ahí, y era un compilado de salsa. Había varias canciones, había una de Fruco y sus presos, creo que era El Caminante, estaba Vigilándote, sí, de Roena. Bueno, era una maravilla casi. ¿Y cómo llegas a los Alcolíricos y a Julián Gaviria? Son los cuatro, son mis hermanos y también la bruja y muchos de ellos, pues eso es una familia y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a ellos. Llegamos por el barrio principalmente y porque yo fui muy amigo de Alex, el hermano mayor de Carlitos, y estuve como muy rodeado en la adolescencia ahí, pues muy cercano a esa familia, vivíamos en una cuadra paralela a la una de la otra. Y ya, y entonces siempre los tuve en el radar, después los vi ya más grandes haciendo rap, aunque yo no me parceaba con ellos pues ni nada,
pero los veía ahí no haciendo, sino siendo raperos, pues en un parche de rap y tal. Yo ni siquiera sabía que hacían rap. Y ya como a los 30 años, Diego Acero, el loco, que somos muy amigos mío y de ellos, me mostró Acrobacias de su primer álbum. Y yo lo vi y me volaron la cabeza en 1000 pedazos. Y él me explicó que eran los Fonegra y entonces volví como sobre los pasos de quiénes eran y tal. Y le dije, no, parchemos, y vinieron, parchamos, y desde eso somos muy amigos, muy cercanos. Y justo por ese tiempo ellos también ya llevaban como 1 año o 2 de conocer y trabajar con Julián, y al poquito tiempo yo me gané un concurso con La Cuadra, y ellos le pasaron el libro, que ellos fueron los primeros en leerlo de hecho, se lo pasaron a Julián, y Julián le gustó mucho, y una vez ahí en la callecita estrecha, donde Carlitos estaban haciendo una fiesta en diciembre y cayó Julián y ahí nos presentaron. Y fue una cosa tremenda porque nos hicimos muy cercanos y muy amigos, y Julián es otro hermano. Y, te iba a preguntar, que se me Además, acaba. es un genio. Es un genio, es un genio, eso tengo que decirlo, es un Julián es un genio. puto genio, porque como alguien que tome las fotos como él o grabe videos. Hombre, de todo lo que hace. Pues él, por ejemplo, a mí me parece muy teso, él y Gambetta son genios en lo que hacen, pero además son genios en la vida, tienen una capacidad de entender todo lo que los rodea, que es muy importante, y que aunan a la gente, que salvan lo que esté donde estén, que lo hacen importante, y eso es muy teso. ¿Cómo haces para controlar esa ansiedad? No, es que yo no sé, yo creo que hay como una tendencia, o creo que históricamente, en parte por la psicología nos enseñaron como a despreciar o a denostar mejor ciertos estados que a mí no me parecen malos. Por ejemplo, nos han hecho creer que la rabia siempre es mala, y la rabia es mala cuando indica una reacción inmediata que por lo general es violenta, pero después cuando la rabia se serena es creativa también. Yo de hecho escribo mucho por rabia y con rabia, y es una cosa creativa. Y la ansiedad, pues sí es... Digamos, la ansiedad molesta para el que la tiene, como yo, ¿cierto? Pero cuando uno aprende como a domesticarla también es muy práctica. A mí me ha creado unas disciplinas que si no fuera por la ansiedad, pues no las tendría. Entonces yo todos los días tengo que escribir, tengo que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y eso pues me ha servido como para organizar un poco el desbarajuste que es la cabeza de uno. Yo sé que a vos, chiquito, te encantaban los pitufos. Y si fueras el 8º pitufo de Blancanieves, ¿cuál sería tu apodo? Los de Blancanieves eran enanos. Los enanitos, perdón. Y si fuera pitufo en la comarca. Pitufo en la comarca, sí. No sé, a ver, hombre, ¿cómo diría mi apodo? ¿Qué sé yo? El pitufo desesperado, creo yo. Desesperín. Desesperín, sí. Yo soy muy desesperado. ¿Cómo haces? El pitufo impaciente, eso. Pitufín impaciente. Pitufo ansioso. Listo, se puede. Ansiolitín. Oíste, ahora acabas de lanzar esta tercera novela, Aranjuez, que también es de barrio. ¿Y cómo ha sido la recepción del público ante tus otros 2 libros anteriores con esta? ¿Cómo lo recibió? Pues yo creo que muy bien, de hecho está viviendo un fenómeno increíble, fue el libro más vendido en la Feria del Libro, se agotaba acá, que llenaban los stocks, fue una cosa que yo nunca me había pasado, entonces es muy teso. Firmé libros una fila de 4 horas, después creo que lo han recibido mucho mejor que todos los otros. Pero bueno, muy bueno, o sea, chimba. No, bacano, no. Yo nunca pienso en que le van a pasar a uno ese tipo de cosas, entonces muy bacano porque cuando pasan es una sorpresa agradable. ¿Qué es lo que más te descompone? Tantas cosas. Pero una en específico que vos digas, uy, esto me puso de muy mal genio. Que me braven. ¿Sí? Que me braven, me enloquece cuando cuando yo no hice nada para que me bravieran. Y soy tan mal parido que a veces me bravean teniendo razón y también me dan rabia. Esa me la aguanto, pero también. No, la otra me saca mal porque eso, pues cuando es como por imponerse sobre uno y tal, que me braveen, me enloquece. Y también me enloquece mucho la impuntualidad.
Eso es lo que pasa siempre. Uno ve y critica en los demás lo que uno preconiza. Exactamente, ahorita hablando de impuntualidad y bueno, mejor dicho, ¿cuál es tu vicio más grande como escritor? No, vicio. Yo no sé, porque es que esa palabra no sé si quepa ahí, pero es escribir todos los días. El día que no escribo me siento como que me falta algo. Y además de eso sos profesor como en 1000 universidades, pues ¿cómo sos de docente? Ve, es lo mismo que me preguntarás cómo soy de escritor, son preguntas que uno no puede contestar. Pero bravo, rajás. No, soy de hecho es más, estoy casi convencido y cada vez me convenzo más de la obsolescencia del profesor clásico. Pues de hecho yo creo que tenemos que reevaluar mucho el papel del docente hoy en día, porque por más, antes había como una categoría, era que usted supiera mucho, ¿cierto? Y ya no hay nadie ni siquiera que se pare de ahí, porque nadie sabe más que lo que sabe Internet. Entonces yo creo que uno lo que hace, y lo he tratado de hacer siempre, y ahí están mis estudiantes de testigos, es ser como un intermediario entre el criterio que ellos van creando y el conocimiento. Y creo que ese es el papel que tengo siempre. Yo me considero afortunado porque me pagan por hacer una cosa que a mí me gusta mucho, y es ir a hablar con estudiantes de temas que a mí me interesan. Y instalo todas mis cátedras desde el diálogo, ¿cierto? Pues desde, más que desde el diálogo, porque a veces no se da desde el discurso, ¿cierto? Que podamos hablar, que es más, y ahí están también que no me dejan mentir, que el primer día les digo, mi función aquí es que al final del semestre ustedes queden sospechando de todo, sobre todo y más que nada de esta clase, ¿cierto? Porque en serio el que crea que tiene la verdad ya es muy sospechoso. De nada, yo creo que soy bien. Un profe bien, chévere. Pues tampoco el bacán, pero bien. Un profe con el que puede hablar sobre todo. ¿Qué es lo más penoso que has hecho en tu vida? Muchas cosas también, pero quizás las más, pues aceptar unos trabajos en donde me tocaba hacer unas maricadas. ¿Cómo qué? Pues para que se haga una idea, aunque ese no es el más penoso, pero fue ser hombre bola una vez. Hombre bola, ¿qué es hombre bola? Era cuando aquí hubo una iniciativa de la alcaldía que era Cultura E, que el logo era una bolita anaranjada con una E. Yo era el que me metía en esas bolitas gigantes, en un disfraz, que era una bola de esas, entonces era hombre bola, iba a las universidades metido en esa bolita. Eso era bastante vergonzoso, no tanto porque pues no lo veían a uno, pero era además de vergonzoso, incómodo, pero también muchos trabajos muy vergonzosos. No, pero ahora tenés un trabajo súper Melo, por eso. Sí, es que uno a veces no mira sino para arriba a ver para dónde va a llegar, pero hay que mirar es para abajo siempre, porque uno ha estado en el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, como dice el tango. Wow, acá un amante de los tangos. ¿Qué opinas de esa corriente que vino, que es Gardel, porque fue el que se murió acá, pero creo que no estoy queriendo decir que lo subestiman más allá de lo que debe ser, pero creo que existen otros cantantes de tango también muy importantes. Otro santo patrono de este hogar, Roberto el Polaco Goyeneche. Ese sí es el más grande de todos. El Polaco Goyeneche lo tengo también. Sí, el rey de los silencios. Pero realmente yo sí pongo en el top 5 a Gardel. Pues Gardel sí es un gran cantante. No canto sino 27 tangos. Los otros son música, otras músicas, chacareras, milongas y demás. Pero era un enorme cantante y su figura sí descolló, en parte, claro, obviamente porque se murió, pero era un enorme. Gardel es un enorme, pero también el Polaco Goyeneche, el gigante Edmundo Rivero el Feo y don Julio Sosa, por supuesto, el varón del tango. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tenés de tu infancia? Tantos también, no, muchísimos. Como con cada uno de mi familia tengo recuerdos muy bonitos. Con mi hermano un día que se arrimó y me dijo que me iba a proteger toda la vida. Con mi hermano pequeño también. Una vez que nos fuimos para donde una abuela, íbamos en un camión atrás y él se cayó en un hueco y lo saqué. Con mi mamá, las comitivas que hacía, como me despertaba cada día para ir a la escuela. Con mi papá, pues ya escribí un libro sobre eso. ¿Cierto? Con mi abuela, muchos.
No, yo tuve una infancia muy, muy feliz, muy cobijada, muy abrigada por el cariño de la familia. Que te rompe tanto en algún momento de tu crecimiento que dices, no, pero espere, algo no está bien. No, yo creo que sí a partir de ahí, porque además me llegó estando muy joven, con 14 años, a los 14, 13 y medio pues, y ahí pasaron muchas cosas, el mal dejó de ser una cosa teórica, entendí el sufrimiento, entendí la muerte, se creó como en mí lo que los griegos llaman pues ese destino trágico o el sentido trágico de la vida, y es uno ser consciente de la muerte. No es que la desconociera, todos nacemos sabiendo que nos vamos a morir. Una cosa es uno saberlo y otro sentirla, que ya la muerte es próxima, que ya se le avecina. Y eso crea unas condiciones distintas, uno de ahí para allá ya se para distinto en la vida. ¿Qué personaje de algún libro te hubiera gustado conocer? No, a Dante. Sí. Sí, claro. Al viejo Dante, por supuesto. Pero pues, a Dante, pero a muchos, es que en los libros hay cosas maravillosas. Me hubiera gustado conocer, o no sé si conocer, pero al menos haber visto a Fernando Vidal Olmos del informe sobre ciegos de Sábato. Me hubiera gustado conocer a toda esa estirpe Los Buendía de García Márquez. Haber visto, tampoco sé si conocer, pero haber visto a Pedro Páramo, por supuesto, ¿cierto? Al papá que lleva a Ignacio en hombros en Oye ladrar los perros de Rulfo, a Laín Calvo de Mario Escobar Velázquez, a Carmelo da Silva, por supuesto, Rubén Blades. Sí, es que son tremendos personajes. Si yo te dijera que tienes la oportunidad de... Erdosaín de Roberto Ar también, Erdosaín de Roberto Ar. Si yo te dijeras que tienes la oportunidad de hacer un almuerzo con 3 personas, vivas o muertas de la historia, ¿a quién invitarías a ese almuerzo? A mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Qué linda respuesta. Muchos responden es otra cosa. ¿Qué personaje de la historia te hubiera gustado ser? Ser. Ay, Mari. Michael Jackson, no sé. Héctor. Héctor Lavoe. Sí. Sí, claro, un chirrete fino. Sí. No, pero tiene una frase que es espectacular, que es más importante ser chévere que... Grande ser chévere que ser... Dios, ya me olvidó. Yo que siempre la digo también. Es grande ser chévere, pero es más chévere... No, es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. Exactamente. Esa te hubiera gustado ser entonces un chirrete de la salsa feliz. O cualquier otro cantante, en menor medida, pues pide el Conde Rodríguez también. Uno con esa voz va goleado en la vida. No, total. Pide el Conde Rodríguez, total. Yo te hago una pregunta. O sea, los jóvenes escritores, entonces, ¿qué? ¿Se tienen que ganar un concurso pues para que lo publique una editorial o qué? Es que yo no, o sea, esa respuesta es muy compleja. Es decir, qué bueno que a mí me pasó. Pero si no me hubiera pasado, yo creo que seguiría escribiendo. No sé si los mismos libros, pero sí seguiría escribiendo, porque lo importante era escribir. Y siempre lo he dicho, es que a veces pasa y a veces no pasa. Usted puede ser es más, yo estoy seguro que hay 500 escritores mejores que yo. Pero yo estuve el día que era, en el momento que era, con la gente que era. O sea, en eso juega mucho. En publicar y que le pare o no las Penguin Random House, tiene mucho que ver la suerte, por supuesto. No, la suerte aunada al talento, claro, pues no fue que yo me saqué eso en un paquetecito, ¿cierto? Pues, pero a veces, sí, eso, pero a veces hay gente con mucho talento que nunca, pues, que no le da, que no fue, en fin, pues te digo, eso ya va por otro lado, eso es independiente de uno porque escribe y de la literatura en sí misma. A Kafka nadie le paró un culo de bolas cuando estaba vivo, y se murió y es uno de los pilares de la literatura universal. Entonces, pues te digo, eso a veces pasa y a veces no. A mí me pasó y chévere, pero tiene uno que ganarse un concurso, pues es una buena opción, ¿cierto? Cuando me preguntan, incluso yo digo eso, si usted cree en lo que hizo, pues mándelo a concursar. Además, yo soy jurado en este momento de 2 concursos, por ejemplo, y ganarse un concurso es muy complicado. No necesita que sea bueno única y exclusivamente, necesita ser bueno y tener mucha suerte, que uno lo lea el día que es,
que esté de acuerdo con los otros jurados, bueno, en fin. Y aún así puede que después de que lo gane no le pare bolas una editorial. Después, como te digo, a veces pasa y a veces no. Y ahora con toda esta fama tan increíblemente, el tsunami de fama que ha llegado a tu vida, ¿cómo se portan las mujeres contigo? Pues yo creo que lo mismo que se han portado siempre. Pues las mujeres conmigo han sido muy queridas toda la vida. Entonces, pues yo he tenido compañeras en la vida muy chéveres y novias a las que he querido mucho, y la persona más importante en mi vida es una mujer que es mi mamá, y mi abuela fue muy importante en mi vida, y las mujeres bien. Ya ahora, como por el lado que vos lo decís, pues no sé, yo no, es que yo creo que me estás sobrevalorando en esto de la fama. Yo no soy famoso ni nada de eso, y menos en estas épocas. En estas épocas no tienes un poquito de renombre durante un poquito de tiempo nomás, y más a lo que yo me dedico. Si yo fuera, por ejemplo, un creador de contenido, pues seguramente tendría que estar vigente todo el tiempo, pero a mí en 2 meses ya nadie acuerda de uno, y para que salga otro libro pasarán 3 o 4 años o nunca más volverá a salir. Entonces, pues... Háblame de esos cuentos pedorros que escribías antes de lanzar la novela. ¿De qué se trataban? Hay de todo, es que fueron tantos que en realidad pues, ya algunos, no sé, algunos hablaban. Por ejemplo, como yo me impuse eso como una disciplina de escribir un cuento semanal, a veces me llegaba el viernes y no tenía de qué escribir, entonces de lo que veía casi, ¿cierto? Entonces tengo cuentos de duendes, tengo cuentos del barrio, tengo cuentos del fútbol, bueno, no, pues que eso tiene, es que en serio, hice una serie una vez que se llamaba Simulacros, como de cosas que yo veía que eran medio simulacros. Hay uno donde es un cuento sobre, debe ser muy malo y estar muy mal escrito, pero la idea era muy charra, y era que Juanes era un muñeco. Sí, que lo habían, que las fuerzas negras del imperialismo lo habían cambiado por un robot, por un muñeco de artificio. Es una buena teoría. Entonces que que parece un muñeco. Sí, entonces que por eso sus estatuas no se parecían a él. De ese me acuerdo mucho. De otro, de una muchacha que haciendo striptease se dio cuenta que llamaba más la atención vistiéndose, entonces empezó a hacer una striptease al revés. Era que salía en pelota y se iba vistiendo. Está muy interesante. Sí, pero eran muy malos. Hay de los que medio me acuerdo. Cuando era chiquito, ¿qué querías hacer cuando grande? Que tú visualizabas así, ay, bombero, policía. Yo creo que no, yo quería ser como rockstar, ahí sí de verdad, porque yo me acuerdo que cogía la escoba y cantaba y en inglés, estando muy, muy chiquito. Y ya, y después rápido ese sueño como que se diluyó, y ya estuve como muy asentado en la realidad. Y en la adolescencia, que es cuando uno suele como proyectar un montón de vainas, a mí me dio un golpe de realidad brutal, entonces ya no tenía ese tipo de sueños. ¿Qué instrumento te hubiera gustado tocar si tuvieras el don de la música? El piano, claro, sí, todo. No, y además el piano cae bien en todo. Pianista es Larry Harlow, pero pianista es Fito Páez y es Elton John. Entonces, marica, y cabe todo. Y no, es que en el piano está todo, y es Pugliese en el tango, y es Mingus, bueno, es que todos son pianistas. Los escritores hablan mucho del legado de los otros escritores le han dejado a la literatura. ¿Cuál quisieras que fuera tu legado a la literatura? No, yo lo pienso más como a la gente que me conoce, me quiere y yo quiero, y es que fui un buen amigo. Pues en la literatura, no, es que ahí ya hay demasiadas cosas, pues. Es decir, chévere si los libros de uno pueden trascender más que uno, pero a mí me tiene como muy sin cuidado lo que pase después de que yo me muera. Eso he visto, pues eso he sabido, eso he sabido. ¿Qué canción odias y terminas siempre cantándola? Gitana, Willy Colón. ¿La odias? Pero profundamente. ¿Por qué? Es una gonorrea de canción. Uf, sí, es re chillona, y termino uno cantándola. Pero eso depende del nivel de alcohol que tenga uno en la sangre. Pero no, y también muchas. A mí no soy muy fan de muchas de esas canciones de plancha.
Y ya después uno todo borracho las termina cantando también. A grito herido. A grito herido, sí. Y dedicándosela a todo el mundo. Sí, o al menos gritándolas. Sí. Sí, es que el guaro obra cosas. De formas extrañas, sí. Las bebidas espirituosas. Yo vi que el libro que te rompió a vos como la vida en dos fue No nacimos pa' semilla. Ese, pues, ¿qué fue lo...? Y ilustras mucho la imagen del gato desangrándose que está cayendo. Cuando lo continuaste leyendo, siguió... Ve, ese no fue el libro que me partió la vida en dos, ese fue el primer libro que me gustó en la vida. Bueno, perdón. Porque el que me partió la vida en dos fueron dos, Pedro Páramo y Cuando pase la animación de Mario Escobar Velázquez. Eso sí definieron cosas importantes en mi vida. Pero yo a Alonso, que además lo aprecio profundamente y lo admiro muchísimo, le agradezco eso. Obvio él no tenía eso entre sus planes, pero fue el primer libro que cayó en mis manos estando yo en la adolescencia. Y me lo leí porque me pareció chévere lo que había ahí. Y eso me abrió puertas para otras cosas. Muy cerca de ese suceso, entré a estudiar filosofía y empecé a ver que los libros eran una cosa distinta, importante, chévere, que lo acompañaban, que bueno. Entonces sí, es un librazo, es un súper librazo y fue... Y le tengo un cariño profundo porque también fue el primero que me mostró que la literatura no era una cosa por allá encumbrada, enquilosada y tal, sino que era una cosa muy cercana a uno. ¿Cuál es la pregunta que cuando estás en una entrevista dices que me la hagan, que me la hagan, que me la hagan, que me la hagan, que me la hagan y nunca te la hacen? No sé, yo siempre quise, Chicho me hizo una de ese cuestionario, pero como yo era tan fanático de ver ese programa de Inside the Actor Studio, que terminaban siempre con el cuestionario pivot, siempre pensé, cuando me pregunten esto, tengo como contestarlo. Entonces, un montón de vainas como de, ¿cuál es mi sonido favorito? Tan. Ese fue tu sueño que te hicieran ese Que cuestionario. ese cuestionario y nunca me lo hicieron. Entonces, bueno, hay que buscarlo y me lo hace un día de esto. Sí, no, yo lastimosamente acá no lo manejo. Esta es una pregunta muy light, muy light. ¿Qué preferís ser? ¿El chico más lindo, pero más pobre? ¿O el tipo más rico, pero más pinta? Pero más feo. Más feo, más feo. Esas categorías no entran para mí, pues porque toda la vida he sido los dos, el más pobre y el más feo, entonces... Pero puedes escoger. Pero además no le veo problema ni en ser feo ni en ser pobre. La pobreza tiene una belleza interna muy poderosa que está ligada a la creatividad con que enfrentamos la vida, que es una maravilla. Y la fealdad también es muy subjetiva, pues, o sea, a mí esos ideales de belleza, claro que me parecen y concuerdo con eso a veces, pero también creo que es que esos absolutos son muy locos, pues porque yo creo que, o yo conozco, a todo el mundo le veo como unas cosas todas bonitas también. Hay gente que no tiene ese ideal de belleza, pero tiene un caminado del putas, o mueve las manos de cierta manera, o se sonríe, una maravilla, entonces bien. Entonces creo que esas categorías no. Cualquiera de los dos me parece que tienen validez y tienen cosas contrarias también, pues que pereza no ser como el rico y que no tenga ningún otro atributo que la plata, pues me parece muy tonto en realidad, y la plata es un instrumento y qué bueno ser millonarios, pues, pero es un instrumento para otra cosa, no es un fin. La plata no puede ser un fin, tiene que ser un instrumento para otra cosa. Y la belleza en sí misma es compleja, porque quizás lo único que quieren de vos es esa imagen que se deteriora, se desgasta, que es difícil de sostener. No, ninguna de esas categorías son muy pailas todas. Bueno, perdón. ¿Cuál es la pregunta que no se hace? Yo siempre soy muy cuidadoso, sobre todo cuando conozco cosas de los amigos, que sé que son cosas delicadas de los amigos, que sé que no se les debe preguntar, ¿cierto? Porque quien hace la pregunta demuestra una inferioridad muy paila en hacerlo,
porque hacer una pregunta con un tema delicado de un amigo es por debajearlo al poste sentirse superior, y eso es miserable. Entonces los secretos de los amigos no se preguntan nunca. Yo te vi a vos leyendo ese cuento de Aranjuez con Alcolíricos en ese concierto y vi cómo te temblaban las manos, lo nervioso que estabas. ¿Qué significó ese momento para vos? No, a ver, vuelvo y lo aclaro. Yo sí estaba muy nervioso, pero yo tiemblo siempre. Okay. ¿Cierto? Fuimos un barrio de diablos y un barrio de pobres, pero nunca de pobres diablos. Las niñas se hicieron madres antes de ser queridas para tener quien las quisiera para siempre, encomendando a sus hijos a otra madre virgen como adelantándose a un desenlace fatal. La tembladera hace parte de mí, sí, pero sí está muy nervioso. ¿Y qué significó? Ya lo he dicho y me parece que es como reconfirmar una cosa que ya sabíamos, pero que se ve en otros escenarios, y es el poder de la palabra. Por ejemplo, eso es lo que hacen esos discursos. Uno ve un discurso de grandes oradores, de Gaitán, de Castro, incluso de Hitler, que pese a que uno tenga esas desavenencias tan radicales con ellos, tenían un don de la palabra muy poderosa, y la gente se detenía a escuchar lo que decían. Y en las 3, 4 veces que he hecho esto con AZ, me ha parecido eso. O sea, en medio de un concierto de rap, que la gente se tome 5 minutos y guarde silencio y escuche algo que uno tiene, que uno está diciendo, es muy poderoso. Se siente otra vez como renovar el poder de la palabra per se, porque eso hacen todos los músicos, pues la música es otro vehículo, ¿cierto? Uno le escucha a la música lo que dice, pero que esto que solamente la palabra tenga ese poder es muy fuerte, muy poderoso. ¿Qué es lo que nadie sabe de vos? Lo mismo que seguirán sin saber. No, hay algo que decir, aunque sea muy superficialcito, que no lava la ropa, no. No, de esas vainas no, pero eso sí lo sabe la gente, ¿no? Que tengo que fumar medio cigarrillo antes de dormir, bueno, muchas cosas. Okay, está bien. ¿Qué es lo que te falta por hacer? No, que me falte nada, pues, o sea, yo lo que he ido queriendo hacer, lo he ido haciendo dentro de las posibilidades, porque además, como te digo, yo he sentido, o tuve como golpes de realidad muy tesos que me asentaron en que las proyecciones eran como realizables, pues. Incluso me han pasado muchas cosas que yo nunca había imaginado. Me imaginé ser un escritor publicado, yo quería escribir, pero no como ser publicado, o que tanta gente se interesara en lo que uno hacía. Nada de eso. Lo otro siempre ha sido como muy asentado. Entonces, no es que me quiera morir mañana, pues si me muero mañana me voy sonriendo, pues, ¿cierto? No que me falte, pero que quiera hacer muchas cosas, ¿cierto? Escribir otros cuantos libros, ir a sitios que no he ido, ir con amigos a sitios que no he ido, ¿cierto? Hacer cosas por amigos que creo que no he hecho y que podría hacer. Nada, sí, son cosas como realizables, y creo que ahí voy. Mientras sigamos respirando, todavía puede pensar que lo haremos algún día. Obvio que sí. Bueno, como la televisión es tan corta y acá no nos pagan nada, entonces voy a hacerle las 2 últimas preguntas a este pequeño personaje. ¿Qué hiciste de joven que ahora no harías ni loco? Irme sin plata para un paseo. ¿Qué pasó en ese paseo? No, es que eso es huevona, ni a sufrir, es muy maluco. Pues ya sí, pues de por sí la vida de uno es bien paila. Para uno ir a regalarla por allá, las huevas, no. Eso, hacer un montón de vainas que por la juventud se daba. No, ir a parches que tampoco iría ya hoy, muy agitosos, meterme con personas que ya hoy no lo haría tampoco. Y así como para ya finalizar, o sea, ¿cómo hacemos para que los jóvenes vuelvan a retomar ese hábito de la lectura que en el colegio está tan mal enseñado? Yo creo que lo principal es eso, pues, pero es que pasa no solo con los jóvenes, ni con la lectura, pasa con la soberbia de la academia. Es decir, yo creo que todo el mundo quiere leer.
Aquí acabo de llegar un amigo que en su vida había leído un libro, hasta que usted llegue y le pregunte a usted qué le gusta. A mí me gusta esto, y siempre habrá un libro sobre lo que a él le gusta. Entonces no es que la gente no lea, es que no lee lo que uno cree que deben leer. ¿Y por qué? ¿Quién me dio a mí el derecho para pensar en los otros? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pregúntale a la gente, pregúntele a todo el mundo. ¿A usted qué le gusta leer? Tal cosa, pues, ¿a usted qué cosas le gustan en la vida? A mí me gusta la cocina, hay 20 libros de cocina que va a Melo y se los leería. ¿Qué le gusta el fútbol? Hay 20 libros de fútbol que le gustaría. Entonces es eso, pero si yo creo, como lo creo en serio, que el Quijote es un gran libro, pues voy y me lo leo yo, no tengo por qué ponérselo ni a los estudiantes ni a nadie, porque pues yo cuando le pregunté a ellos si a ellos les interesaba un caballero andante del siglo XVII, ¿cierto? Y seguramente a ninguno. Es más, si ellos cogen el hábito de la lectura, que tampoco es que lo tengan que coger, ni eso hace no sé qué, que es lo que quiere como la academia decir que si usted lee, entonces ya de entrada se va a volver una buena persona. No, marica, yo conozco miles de personas que leen mucho y es una porquería de seres humanos, y conozco personas que no han leído nunca un libro completo y son tremendas personas. Creo que el ideal, si a usted le gusta leer, va a encontrar que leer. Si no le gusta, va a encontrar otra cosa. Este man que acabó de entrar, vea, en serio, no lee, pero se sabe todo de los cómics. Y sabe crear estructuras. Yo en estos días estaba explicando una estructura y me explicó en Naruto cómo se da una estructura épica. Entonces, marica, que no lea, que vaya a llegar a Naruto. Pues, es que en serio, de verdad. La vida es un poquito más compleja para darle todos esos absolutos, de que es así que se vive, ¿no? Vivan lo mejor que puedan para tratar de ser lo más felices que se puedan sin dañar a nadie. Y ahí creo que tenemos algo de qué hablar, si no es huevonada. Y vestidos hermosamente hoy de Chao Bonita. Hay que decir, esta muchacha y este muchacho me regalaron esta camiseta Rubén Blades, que van Melos con ella, y me regalaron otra. Bueno, no, Gilmer, ha sido un placer tenerte, un honor tenerte en estas entrevistas. Lo mismo, Rubia, chévere, bacana la entrevista. Diferente al menos. Sí, y pasamos bueno. Mil gracias por todo y nos despedimos con la manito. Todo bien. Chao. Chao.